Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas, en este día miércoles 29 de abril. Este día nos estamos volviendo a reunir para poder continuar nuestro estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Estamos muy contentos, como siempre. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Dios se deja mover y manifestar en cada una de las actividades, en cualquier cosa de que nosotros hacemos. Sabemos que Dios está en control de nuestras vidas. Y eso es lo más maravilloso, en el cual nosotros tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que nuestro Dios está en cada uno de nosotros, con nosotros y sobre todo haciendo su obra, su voluntad en nuestras vidas. Sean bienvenidos todos los que se están conectando y creo que ya están listos, están también ansiosos de continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. El día de ayer estuvimos hablando de la iglesia de Sardis. Era la iglesia que estaba también muy cerca de la iglesia que vamos a ver ahora, un aproximado de 45 kilómetros de distancia de una ciudad a otra, y prácticamente estaban en el mismo área, ya sea también cultural, de ciudades, eran ciudades muy vecinas, entonces tenía mucha conexión una con otra. La iglesia que vamos a estar viendo el día de hoy es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Como siempre, a todos los que se van uniendo, bienvenidos, y nos da gozo que estén siempre acompañándonos en cada estudio bíblico y en cada evento que hacemos y transmitimos a través de esta página de nuestra iglesia del Nazareno, Torres de Libertad, en la ciudad de Carson, Minnesota, Estados Unidos. También queremos anunciarles que si usted tiene preguntas o surgen dudas de lo que venimos estudiando en cada capítulo, pues usted puede hacernos esas preguntas a través de un texto, un mensaje de Messenger o también a través de email. Usted puede hacer una pregunta o por correo electrónico si es una pregunta muy extensa, o varias preguntas, puede hacerlo también por correo electrónico, como le digo, o por un texto, o si nos quiere llamar, también puede hacerlo, y vamos a estar con mucho gozo el escuchar sus preguntas, saber lo que usted desearía saber, o que profundizara en alguna pregunta o en alguna palabra de lo que venimos estudiando. En cada capítulo que vemos, o si usted vio el estudio bíblico el día de ayer o de los otros que hemos venido estudiando, y ahí surge una pregunta, pues sería muy bueno que usted nos hiciera llegar sus inquietudes. Entonces vamos a dar inicio al estudio de este día y vamos a orar, porque no podemos iniciar sin pedir la dirección de nuestro Dios, porque venimos a buscarlo a Él, que Él nos explique, que Él nos muestre, que Él nos revele lo que le mostró al apóstol Juan. Entonces necesitamos nosotros que Él con su Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos tener un corazón sensible, un oído atento a lo que Él nos va a hablar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, mi Dios, por la vida, las bendiciones, todas las cosas perfectas que tú haces sobre nuestras vidas, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Y te alabamos por eso, Señor. No solo por lo que haces, sino lo que más nos lleva a adorarte, Señor, es porque tú eres nuestro Dios. Y eso es la razón más grande en el cual nosotros queremos siempre vivir cerca de ti y aprender más de ti. Señor, con tu Espíritu Santo, queremos que vengas a nuestras vidas, que nos hables, que nos abras el entendimiento y que podamos, Señor, entender esa revelación tan preciosa que tú le diste al apóstol Juan, y que nosotros la podemos leer ahora en el libro de Apocalipsis. Ayúdanos, Señor. Queremos tener un corazón sencillo, humilde. Queremos, Señor, aprender de ti y de lo que tú quieres mostrarnos a nosotros como parte de la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias te damos, Señor, y te exaltamos y te adoramos solo a ti, mi Rey. Amén. En este día, como le digo, vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. Y no podemos iniciar sin
que usted tenga su Biblia. Espero que usted ya tenga su Biblia lista, Biblia abierta, en el capítulo 3, versículo 7. Y voy a leer la palabra del Señor y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra del Señor. La iglesia de Filadelfia estaba, pues claro, no tenían un nombre como ahora nosotros le ponemos, o cada congregación establece un nombre para diferenciar o para poner el nombre a lo que quiere llegar o trabajar dentro de una comunidad. Entonces, en aquel tiempo no tenían un nombre cada congregación, más bien solo era el hablar de la iglesia que estaba en una ciudad, y esa era la iglesia de Cristo. Entonces, esta iglesia estaba situada en la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia era una ciudad también del Asia Menor, en esa misma región, y en el año 2 antes de Cristo, por un rey de Pérgamo, se le dio el nombre de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Ese nombre significa amor fraternal. Eso significa Filadelfia, amor fraternal. No vamos a traer la deducción de cada palabra, ¿por qué? Pero el amor fraternal se traduciría a nuestro idioma, el nombre de Filadelfia. Y sobre todo, este nombre fue dado por el nombre de su hermano, en honor prácticamente al hermano del rey de Pérgamo. Fue que le puso el nombre Filadelfia. Su hermano era Átalo, pero más bien era conocido así como Filadelfo, era conocido Átalo. Entonces, en nombre de él fue que le puso, en atribución a él, le puso el nombre de Filadelfia a esta ciudad. Era una ciudad muy próspera, una ciudad donde también su tierra era muy fértil, había mucha prosperidad, y pues eso era que ayudaba para pues prácticamente el comercio, la vida que ahí se vivía, también traía a los habitantes un estilo bueno de vivir. También en los años más adelante sufrió de terremotos, como también las ciudades de ahí comenzó a sufrir muchos terremotos en el año 17 después de Cristo, y destruyó la ciudad de Filadelfia. Y todo esto hizo que la gente, porque después de ese terremoto fuerte, siguió mucha actividad sísmica por muchos días. Entonces hizo que las personas se trasladasen de sus casas y de la ciudad afuera de la ciudad, prácticamente a vivir en tiendas de campaña por el miedo a los temblores, por miedo a los terremotos. Las casas de antes pues no tenían la construcción arquitectónica como ahora, antisísmica y protección para estos momentos, ¿no? Allá eran casas más rústicas, y además muchas eran construidas por rocas, y si una de esas caía, mucha gente podía morir soterrada en sus propias casas. Entonces los habitantes, por temor a lo que estaba viviéndose en ese instante, en el año
17 después de Cristo. Entonces salieron de la ciudad mientras vieron que todo era más seguro para regresar y comenzar la reconstrucción de la ciudad. Prácticamente se puede hablar de una manera general así de esta ciudad de Filadelfia. Hay mucho más en la historia, pero no es nuestro centro hablar en sí de la historia, toda su parte, su cultura. Eso pues nos llevaría más tiempo el seguir hablando sobre esto. Pero prácticamente, si queremos hablar qué era su religión, pues ellos tenían su religión o su culto al ídolo que ellos tenían. Recordemos, los romanos tenían diferentes dioses. Entonces, y este estaba gobernado y dirigido por el Imperio Romano. Entonces el ídolo o el culto que ellos celebraban era Dionisos, que más tarde se llamó al dios Baco, y que prácticamente era lo que la gente adoraba. Era una adoración también muy liberal. Esa idolatría lo llevaba también a tener actividades ilícitas que para ellos era normal, pero para adorar a ese ídolo, pues para nuestro tiempo serían ya toda acción o actividades muy pervertidas también. Cuando los turcos llegaron a esta ciudad, pues la conquistaron, como igual otras ciudades cuando llegaron, como la ciudad de Sardis también fue conquistada por los turcos cuando llegaron a ser conquistados. Pero vamos a entrar ya de lleno a lo que es el pasaje de este día. Como siempre, Cristo Jesús se presenta y dice a Juan a quién va a escribir. En este caso dice al ángel de la iglesia de Filadelfia, y recordemos, el ángel es el pastor o los que dirigen esa congregación. Luego se presenta de la manera que dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él dice esto. Pues ¿quién es? Es nuestro Señor Jesús. Aquí hace la atribución a los títulos o a los ministerios también que Él tiene. Cuando habla acerca del santo, pues se refiere prácticamente a quién es Él. Ese nombre de santidad o de santo no es aplicado como en el mismo para el hombre. Este es el nombre de santo aplicado a Dios. Se refiere a esa divinidad, que Dios es santo, 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 dice su palabra. Y que así es como es adorado en los cielos. Santo, 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 dicen allá en el cielo. Entonces, este nombre es para hablar de la divinidad. Es no solamente por su carácter personal, sino más bien porque Él es el santo. Dios es santo. Entonces, aquí se presenta de esta manera. Cristo es el santo, el verdadero. Cuando habla del verdadero, ese sentido de que es real, genuino, no hay otro, es el que es. Cuando habla también acerca del que tiene la llave de David, pues para eso vamos a ir a otro pasaje de la Biblia en Isaías 22:22. Este título que aquí se pone Jesucristo lo toma del profeta Isaías. Vamos a Isaías 22, capítulo 22. Ahí abra su Biblia, busque en Isaías 22, capítulo 22, versículo 22. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo vuelvo a leer y dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Cuando habla acerca de esto, su significado es un significado mesiánico, un significado que habla acerca de Cristo, el Mesías que iba a venir, y sobre él se le daría una llave. La llave es un símbolo de autoridad, pero también de señorío. Y usted y yo estamos familiarizados con las llaves. Yo creo que usted ha de tener más de una en su casa, y quizás
cada persona en su hogar, los que usted considera que son pues prudente que tenga una llave, usted le da una llave de su casa. A veces tenemos copia de la llave de nuestros carros, copia de llave extra por si se extravía una. Entonces estamos familiarizados con las llaves. Las llaves sabemos que puede abrir una puerta y cerrar una puerta, y solamente el portador de esa llave tiene acceso para entrar o cerrar una puerta, y que pues nadie más pueda tener acceso a un lugar. Las llaves son muy importantes, y en aquel tiempo esa llave también es atribuida, dice, a la llave de David. ¿Quién es David? Pues el rey que estuvo gobernando en Israel, de quien se le promete que uno de sus hijos iba a gobernar con un reino eterno. Entonces, cuando dice la llave de David, se refiere a ese significado mesiánico, y estas palabras pertenecen a la autoridad completa que tiene nuestro Señor. Esa llave completa con respecto a la admisión o a la exclusión de la ciudad de David se puede tomar que tiene este significado. También en nuestras cultura, sabemos que alguien muy importante, una ciudad, muchas veces le dice, le vamos a dar la llave de la ciudad, como un símbolo de decir, esta persona es importante y tiene pues lo que pueda decir o hacer, tiene algo que para la ciudad va a ser algo importante. Entonces, en este pasaje lo dice de esa forma. Vámonos otra vez a Apocalipsis, el pasaje que estamos estudiando, Apocalipsis, pero ahora vamos a ver el capítulo 1. Aquí hace otra mención en alusión a lo que es la llave. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades, dice Jesucristo. Aquí vuelve a hacer otra mención de llaves. En el versículo que leímos en el capítulo 3 dice que tiene las llaves donde el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero aquí en el capítulo 1, versículo 18 dice que tengo las llaves, dice Jesús, tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, de la muerte. Él tiene total control, él tiene total acceso también, es decir, él puede abrir y puede cerrar. Nadie más, solamente él tiene exclusivo poder y potestad sobre este mundo también, sobre la muerte y el Hades, y él venció. Y cuando habla acerca de esto, es que Jesucristo tiene autoridad en el cielo, tiene autoridad en la tierra, y tiene aún autoridad en el reino de la muerte. Hermanos, qué hermoso es saber esto, porque sabemos cuando Cristo tiene esas llaves, nosotros estamos seguros. Y Él no puede perder las llaves, Él jamás las perdería, porque Él sabe lo importante que es, y ese poder solo le pertenece a Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia, usted, mi hermano, y yo como parte del pueblo de Cristo, tenemos seguridad de que Cristo tiene esa autoridad, esas llaves. Él es Señor en el cielo, es Señor en la tierra, y es Señor también de la muerte. Él tiene el acceso y tiene también la decisión de decir quién abre, cómo abre y cuándo cierra también. Él tiene total potestad sobre esto. Entonces, esto es importante y bueno saberlo en nuestra Biblia, que lo que dice nuestra Biblia. Luego dice el versículo 8, yo conozco tus obras. Y comienza ya hablando a lo que es a la iglesia. Aquí se presenta Cristo y vimos en el versículo 7 cómo Él se presenta. ¿Quién es Él? Siempre habla un poco de lo que es Él y cómo se va a manifestar dentro de lo que es el mensaje que tiene para cada iglesia. Luego dice, yo conozco tus obras. En todas las iglesias vamos a encontrar la misma frase cuando inicia hablando ya el mensaje que tienes para esta congregación. Yo conozco tus obras. Y eso, hermanos, no se nos tiene que olvidar. Yo creo que los que nos han seguido en cada estudio del libro de Apocalipsis, yo creo que usted ya está otra vez
ya cada día familiarizado con esta frase: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, porque lo he repetido muchas veces, porque Cristo lo repite muchas veces. Entonces, yo conozco tus obras, que no se le olvide que Cristo conoce sus obras, Cristo conoce su vida, Cristo conoce totalmente nuestro ser y nada se escapa a lo que Él debería saber de nosotros. Dice: yo conozco tus obras y he aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Esto tiene mucha relación a lo de las llaves. Una puerta necesita llaves para poder entrar. Entonces dice aquí: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué razón? Porque solamente Él tiene la llave. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia tenía una puerta abierta. Hemos visto a través de la Biblia que ese significado de una puerta abierta se ha usado muchas veces. No solamente es aquí que se ha usado este nombre de puerta abierta. Y vamos y acompáñenme, porque no sería estudio bíblico si no vamos a ver más porciones de la Biblia. Acompáñenme a Hechos 14:27. Hechos 14:27. Hechos 14:27. Hechos 14:27. Vamos a ver. Hechos 14:27 dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Oiga, aquí se habla de una puerta abierta. Dice, o lo vuelvo a leer: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué estamos hablando acá? Dice: una puerta abierta de la fe a los gentiles. A la hora de predicar el evangelio, el apóstol Pablo también estaba viendo cómo Dios abría puertas y va relacionado con el evangelio. Vamos a ir a otro pasaje también del libro del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 16:9. 1 Corintios 16:9. Ahí encontramos otra alusión a una puerta abierta. 1 Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dice el apóstol Pablo: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dice, y él estaba hablando acá que estaba refiriéndose a Éfeso, una ciudad de la que ya vimos, fue la primera en hablar en el libro de Apocalipsis en cuanto al mensaje de Cristo. Entonces dice: se me ha abierto puerta grande y eficaz. Otro versículo vamos a ir a ver. En 2 de Corintios 2:12. 2 de Corintios 2:12. Vemos ahí otra alusión a una puerta abierta. 2 de Corintios 2:12. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, y voy a leer el 13 a la vez, dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que llegó a la ciudad de Troas y comenzó a predicar. Y dice: aunque se le abrió una puerta en el Señor, él no estaba muy tranquilo porque faltaba uno de sus ayudantes, que era Tito. Está hablando de una puerta abierta que nuestro Señor está abriendo para él. Y vamos a ver una cita más, la última en Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo estaba
también invitando a la iglesia para que oraran por él y por su ministerio, para que Dios les abriera una puerta para que predicaran el evangelio. Entonces, si ya usted pudo ver todos estos pasajes, podemos hacer una conexión. Una puerta abierta, y como lo vemos aquí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, estamos viendo que una puerta abierta significa una buena oportunidad para la obra misionera. Una puerta abierta es una buena oportunidad para una obra misionera o para predicar el evangelio. Y la iglesia era una iglesia, la iglesia de Filadelfia era una iglesia misionera, a la vez porque su ciudad también era una ciudad que se consideraba una ciudad importante en cuanto a la expansión de la civilización, del idioma y de la cultura griega en toda esa área. Entonces, tanto culturalmente como ciudad era un centro de expansión para la cultura, expansión para el idioma, expansión para sus ideologías. Entonces, la iglesia de Filadelfia pues tenía ese trasfondo de ser impacto para otros lugares. Entonces, esta iglesia, Cristo le está diciendo que Él ha puesto una puerta abierta. Él estaba en una ciudad idónea para poder predicar y que el evangelio se expandiera en muchos lugares, no solamente para esa ciudad, sino para muchos lugares. Qué lindo, hermanos, es que cada iglesia pueda tener una puerta abierta. Y sabe, yo puedo ver ahora, usted creo que lo estará viendo también a través de las redes sociales y lo que estamos viendo en la época que estamos viviendo. Dios está abriendo una puerta grande. Dios está abriendo una puerta, mis hermanos, para predicar el evangelio. Y la gente tiene un corazón hambriento, decidido de saber más, de ser confortado por la palabra. Muchos quizás habían olvidado de leer la Biblia, pero a través de esta situación que se está viviendo, muchos han comenzado nuevamente a leer sus Biblias. Gloria a Dios. Muchos habían olvidado buscar a Dios en oración, pero lo están buscando ahora. Gloria a Dios, mis hermanos. Mucha gente ahora quisiera ir a las iglesias y yo creo que muchos se han prometido: Señor, si salimos de esto, yo quiero ir a la iglesia cuando se abran. Qué bueno, porque la gente está otra vez con un deseo, con un hambre, con una necesidad de buscar a Dios. ¿Qué significa eso? Dios le está dando a la iglesia en todo el mundo, Dios le está dando a la iglesia una puerta abierta. Y tenemos que aprovecharla, mis hermanos. Por eso nosotros como iglesia queremos unirnos y dar nuestro granito de arena. Es como Juan el Bautista decía: queremos ser una voz de muchas en el desierto. Queremos poner un aporte al mundo de lo que es el evangelio que se tiene que predicar, que tenemos que anunciar, que tenemos que recordarle a la gente que Cristo está vivo. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo reina y Cristo volverá un día. Entonces la iglesia tiene ahora una puerta abierta. Hay que aprovecharla. Aprovechela, hermano, hermanas, aproveche la puerta abierta que Dios le está dando a la iglesia. Y no piense en iglesia como una institución, piense en la iglesia que usted es la iglesia. ¿Cómo usted puede aprovechar la puerta que Dios nos está abriendo? ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad para predicar el evangelio en este día, en estos días, en estos momentos que estamos viviendo? Hágase el más lector de la Biblia, comparta versículos de la Biblia, comparta. Si usted se anima a tener un video también y hablar de un devocional, de cómo Dios le habló en su vida cuando leyó la Biblia, de una manera personal como a usted Dios le habló, eso podría ser de ayuda para sus amigos, para la gente que le conoce. Es una puerta abierta que usted puede hacer y no es necesario a veces pensar que no estudié un instituto teológico, no sé. Usted comparta cómo Dios está hablando a su vida y eso podría ser de bendición a otros. O hay una infinidad de maneras como usted puede compartir y aprovechar esta puerta abierta que nuestro Dios ahora ha abierto. Cuando hay una situación, pues hay una puerta abierta.
Y dice, la cual nadie puede cerrar. Ahora esta oportunidad está abierta y no sabemos por cuánto tiempo nuestro Señor la abrirá. No sabemos si es la última oportunidad que Dios va a dar al mundo con esta puerta abierta que ha dado la iglesia, porque Él tiene la llave. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta ciudad aparentemente, por lo que dice, era una iglesia pequeña, una iglesia que no era muy numerosa o quizás no tenía algo grande, pero sí esta iglesia, a pesar de que tenía ciertas limitaciones, dice poca fuerza, pero a pesar de eso, esta iglesia había guardado su palabra, la palabra de Dios, y no había negado su nombre. Era fiel al nombre de Cristo. Se mantenía fiel a la fe. Se mantenía seguro en lo que había creído y en ningún momento lo iba a negar. La iglesia de Filadelfia se había convertido en un símbolo de la gran empresa misionera a nivel mundial. La iglesia, imagínense una iglesia sin fuerza, bueno, con poca fuerza, pero una iglesia que se estaba convirtiendo en una obra grande para el mundo a través del evangelio. En los primeros 150 años del comienzo de la iglesia, se puede considerar de que la iglesia de Filadelfia se sigue representando en la historia de la iglesia moderna. Porque en esos 150 años el evangelio se predicó en muchos lugares y hasta el día de hoy se puede ver que el evangelio se ha predicado. Ha habido un avivamiento de la cual se puede ver a nivel mundial, gente llegando a Cristo. Qué emoción, qué gozo ver muchos videos cuando se ven multitudes viniendo a Cristo. No sé si usted ha visto esos videos de allá de África o países donde son de religiones totalmente contrarias al evangelio, pero viendo a esta gente llegando a Cristo, saltando de alegría, alabando a Dios, eso nos hace ver que hay una puerta abierta para el evangelio, que Cristo la ha abierto. Aunque tenía poca fuerza, quizás otros consideran que cuando habla de poca fuerza, quizás esta iglesia estaba compuesta de personas que eran pobres, o una clase social pobre, no tenían riqueza, pero aún así ellos se mantenían fieles, firmes, había guardado el nombre, esa iglesia se había mantenido fiel, y esto es lo que nuestro Señor le gusta de una iglesia, que nos mantengamos fieles. A pesar de que en esta iglesia había, dice, una sinagoga de Satanás, que ya lo habíamos hablado antes. En la ciudad, en la iglesia de la semana pasada estábamos hablando que había una sinagoga de Satanás. Y dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué dice de esto? Ya lo hablábamos allá, pero lo vuelvo a decir aquí. Cuando habla acerca de los que se dicen ser judíos y no lo son, significa de que ellos por nacionalidad eran judíos, pero en su corazón no seguían la fe, no seguían las enseñanzas, no seguían el deseo de su padre Abraham. Por eso dice en esa forma expresiva, dicen ser judíos, y sí estaba con razón, decían ser judíos, pero en su corazón como nación, como pueblo de Dios, no eran judíos, porque si hubieran sido realmente judíos, hubieran actuado como Abraham lo hubiera hecho, que fue prácticamente el padre de la gran nación Israel. Dice, sino que mienten, dice Jesucristo. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué simboliza eso? Que llegará, que a la iglesia le estaba diciendo que estas personas que eran contrarios al evangelio y les ponían obstáculo, les ponían tropiezo y no querían que el evangelio prosperara, Jesucristo iba a hacer de que esta gente viniera y se convirtiera en el evangelio. También es una promesa al futuro, porque hay todavía muchos judíos que no creen, pero un día van a creer. Un día vendrán a Cristo y reconocerán a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas. Ahora para muchos eso está cerrado en su mente. Para ellos Jesucristo no es el Mesías esperado. Todavía para muchos judíos están esperando que venga ese Mesías, pero nosotros ya sabemos que Jesucristo es el verdadero.
Jesucristo es el santo. Jesucristo es el que tiene las llaves, como dice aquí al inicio de este pasaje que hemos venido leyendo. Entonces, el pueblo de Israel un día va a creer. Un día va a creer. Y eso se va a cumplir. Luego versículo 10 dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta palabra? Cuando habla de una hora de la prueba, de una forma literal significa de la hora de la tentación. O también de la hora de la prueba también significa pues un momento de probar. Como nuestra Biblia lo traduce, eso es una forma como está en el griego. Dice de la hora de la prueba para probar al mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Podemos ver de que hay muchas deducciones de este pasaje y no vamos a entrar en debate si esto es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o que Dios va a rescatar a la iglesia que esté en la gran tribulación y va a hacer el arrebatamiento. No quiero entrar en esos debates teológicos, más bien ver de una manera simple, sencilla, más apegado al contexto. ¿Qué quiere decir este pasaje? Significa, y podemos verlo, de que cuando dice que nos va a guardar de la hora de la prueba, como dice el versículo 10, guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, significa que Él va a estar con nosotros. Significa también que es la promesa de Dios, es que va a estar con nosotros, aunque fuera que pasemos por la tribulación, aunque sea que pasemos por los momentos difíciles, significa que Dios va a estar guardando a la iglesia. Y eso nos debe mantener consolados, nos tiene que mantener con ánimo, con aliento, de que venga lo que venga, Dios estará con nosotros. Podríamos estar casi sentir que nos ahogamos, pero este sentido de pensar que Él nos va a guardar del tiempo de la prueba es como que aunque estemos todo nuestro cuerpo sumergido en el agua, pero nuestra cabeza está todavía afuera del agua, y eso significa esperanza, porque eso para nuestro cuerpo significa vida, porque estamos respirando, tenemos esperanza de que si guardamos o en algún momento vendrá el rescate a nosotros. Entonces, este pasaje está hablando de un momento de prueba y me llama la atención. Estamos viviendo un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba. Y muy curioso también dice sobre el mundo entero. No sé si usted lo pudo ver. Una hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estamos viviendo un tiempo de prueba en el mundo entero. Este mensaje es muy apropiado para el día de hoy. No sé si usted lo toma, no sé si usted lo cree, no sé si usted lo recibe para usted. Si usted es hijo de Dios, es un creyente de Dios, de Cristo, ¿qué nos da esta promesa? De que Él nos va a guardar. ¿Pero por qué razón nos va a guardar? Porque nosotros hemos guardado la palabra de la paciencia. Es decir, así como Cristo nos muestra cómo Él fue paciente en los momentos de prueba, así también que espera que nosotros como iglesia seamos pacientes, creyendo, confiando, sin dudar, pacientemente esperé, dice la palabra. Tenemos nosotros que estar también pacientemente esperando. Es triste la gente que no tiene a Cristo, que si usted lo puede ver, mucha gente está en la desesperación de estar encerrados. Muchos ya están saliendo y de una manera haciendo también hasta manifestaciones afuera. Eso se está viendo mucho en los Estados Unidos. No sé si en otros países se está viviendo, pero en los Estados Unidos se está viendo eso, que mucha gente desesperada de estar adentro, que no pueden esperar más porque se sienten, me imagino, atribulados de estar en su casa. Muchos se sienten oprimidos, sin libertad y pues muchas situaciones salen en desesperación. Hermanos, la iglesia tiene que estar esperando confiadamente. Cristo nos llama a esperar confiadamente. No es que la Biblia ya decía que teníamos que estar en cuarentena. No está hablando de un tiempo de cuarentena. Está diciendo que Él nos va a guardar.
y nos va a cuidar, porque nosotros hemos guardado la palabra de mi paciencia, dice. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que guardar la palabra de Cristo, la palabra de vida que Él nos da, y esperarla con paciencia. Y Él en el momento nos va a guardar, dice versículo 10, nos va a guardar de la hora de la prueba. Sea que Cristo venga en medio de este tiempo, o pueda ser de que Cristo nos permita, como al pueblo de Israel, permitió que las primeras 3 plagas, el pueblo de Israel lo pasara y en cierta forma padeciera casi con el pueblo de Egipto, no en el mismo sentido, pero en el momento experimentaron ciertas plagas, pero Dios guardó al pueblo de Israel. Dios puede guardar a la iglesia, aunque el mundo esté pasando ese momento de prueba. Dios está con nosotros. Tampoco quiero decir de que Dios va a ser exento a los creyentes de padecer de este virus, porque estamos viendo muchos casos de cristianos que mantienen su fe padeciendo este virus. Pero la situación es, cuando habla que Él nos va a guardar, significa de que Él está en control de nuestras vidas. Él está en control de su vida. Él no va a dejar que usted padezca más de que su fe sufra. Él no va a permitir que su fe se venga abajo. Él le va a ayudar nos ayudará para mantener la fuerza en los momentos de la prueba que va a venir sobre el mundo. ¿Y para qué es este momento de prueba? Y aquí lo dice versículo 10, para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar. ¿Qué va a probar Dios? La fe de ellos. Para probar en quién están confiando, para probar a la gente, al mundo entero, en dónde está su confianza. La gente que tiene su confianza en una empresa, que tiene su confianza en su trabajo, que tiene su confianza en el dinero, que tiene su confianza en la política, que tiene su confianza en un país. Hermanos, esto ha venido a derribar estas creencias, porque ¿cómo están los gobiernos? Están parados. ¿Cómo están paralizados prácticamente? ¿Cómo está la economía? Está abajo, y esperan gente, pues no quiero ser alarmista, pero mucha gente estaba leyendo títulos de noticieros que dice que viene una gran recesión sobre los Estados Unidos, sobre el mundo, de una manera que no se ha visto ni en los años 30 y no sé qué fechas. Es decir, la economía está sufriendo, el sistema médico no saben qué hacer con esta crisis, los gobiernos no saben si dejar el momento de quedarse en casa o abrir los estados o las ciudades. No saben qué hacer. Ha paralizado tanto. Muchos trabajos se han detenido. Muchos no están yendo a trabajar y por ende no están ganando un ingreso para su casa. Hay tantas cosas, pero realmente ¿en dónde está nuestra confianza? Y es aquí, hermanos, en un momento de prueba en el mundo entero es donde se va a ver en donde usted y yo tenemos la confianza. Y aquí tiene que salir un vencedor, y el vencedor va a salir cuando hemos demostrado que nuestra confianza estaba en Dios. Va a probarnos Dios. Dios nos va a probar no para que caigamos, sino nos va a probar para, si decimos ser cristianos, ¿cómo está nuestra fe? Si usted dice que Jesucristo es su Señor, vamos a ver, te voy a probar, muéstrame que yo soy tu Señor, nos dice el Señor, nos dice Cristo. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Paremos ahí un momentito. Dice que Él viene pronto. Vuelve a decir nuestro Señor, he aquí vengo pronto, estoy viniendo pronto. Por lo tanto, nos da una advertencia, retén lo que tienes. ¿Qué tenemos, mis hermanos? La salvación. Retenga la salvación, afírmese, aprópiese de la salvación, viva
como hijo de Dios, como hija de Dios, viva como un creyente, aprópiese de la salvación que Dios le ha dado a su vida y haga que esa fe, que quizás alguien diga, pero mi fe es pequeñita, no importa, pero haga que esa fe crezca ahora, que se desarrolle y que llegue a ser un árbol grande que dé refugio para muchos, dice la palabra. Tenemos que retener lo que hemos recibido para que ninguno tome tu corona. Esta es también una representación de los Juegos Olímpicos que tenían en los tiempos antiguos, en los tiempos del Imperio Romano, por eso, y los griegos a la vez. De olímpico viene de allí, de Olimpo, de esos juegos que surgieron allá en esos lugares de Grecia. Entonces, al vencedor siempre se le daba una corona de laurel, que era dado y se le daba en la cabeza y representaba que era el vencedor del torneo que había vencido. Entonces Jesucristo está empleando a esta iglesia ese mismo significado y le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Que si nosotros no retenemos el llamamiento que Dios nos ha dado, si no retenemos lo que Dios nos ha dado a nosotros, entonces puede ser de que perdamos la bendición de ser vencedores. Es algo bendecido ser cristiano, pero también si nos descuidamos, lo podemos perder. Podemos no llegar a recibir nuestra corona, y esto lo está diciendo Cristo y se ve muy claro. Dice: retén lo que tienes para que ninguno. Porque ya viéndolo de una palabra, analizándolo, dice que si no retenemos, esto es condicional, que si no retenemos lo que tenemos, entonces alguien tomará nuestra corona. ¿Quiere usted que alguien tome su lugar? ¿Quiere que alguien tome el premio que le correspondía a usted? La recompensa que era para usted. Yo creo que nadie quiere perder la recompensa que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retener lo que se nos ha dado. Retener la salvación que Dios nos dio. Y luego vuelve a decir, versículo 12, al que venciere. Aquí hay una promesa: al que venciere, al final de todo el camino, la competencia. ¿Cuándo será esto? Cuando Cristo venga y nos llame a su presencia. En ese momento vendrá el declarar quién es el vencedor. Al que venciere, dice: yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué representa ser columna en el templo de nuestro Dios? ¿Qué implica? Pues implica una de las forma más lógica, si queremos verlo de esa forma. Una columna es una parte fundamental en un edificio. Una columna es un pilar que sostiene un edificio. Pero también, si se ocupa esa metáfora, también tiene otro significado, que podría ser estar firme y permanente en un lugar. Cuando nosotros seamos vencedores y tomamos esa definición o significado, que Él nos hará columna en el templo de Dios, significa que Él nos pondrá en el templo de Dios. Y el templo de Dios es diferente al templo que ahora conocemos aquí en la tierra. El templo de Dios, Él es ese santuario, Él es el templo que irradia con su gloria, con su santidad. Más adelante vamos a ver cómo fue ese templo que el apóstol Juan vio cuando estaba allí, y vamos a ver cómo es. Pero aquí no vamos a entrar en más detalle porque nos vamos acercando más y más a ese pasaje que vamos a leer. Pero, ¿qué vemos acá? Que Él nos va a poner allí para que permanezcamos por la eternidad. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar por la eternidad en el templo de mi Dios. Yo quiero ser parte de ese templo. Quiero estar allí adorando a mi Dios. Yo creo que usted tiene que anhelarlo también. Luego dice: y nunca más saldrá de allí. Será el honor más grande estar por la eternidad en el templo de nuestro Dios. Luego dice: la segunda bendición que se le va a dar al vencedor. Escribiré, dice Jesucristo, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? ¿Qué representa esto? Significa, hermanos, de que Dios nos pondrá su nombre como
el dueño que es de nuestra vida. Él pondrá su nombre. Cuando usted tiene algo que no quiere perder, normalmente usted le pone un nombre. Cuando éramos niños nos decían, pon tu nombre a tus cuadernos, pon tu nombre. Y cuando ya aprendimos a escribir nuestro nombre a todo que era nuestro, andábamos allí haciendo nuestras letras diciendo esto es mío, y poníamos nuestro nombre. Cristo dice que Dios nos pondrá su nombre. ¿Por qué? Porque le perteneceremos a Él. Ya le pertenecemos, pero cuando estemos allá, dice que Él pondrá su nombre como totalmente esa bendición que está sobre nuestra vida. Y nunca más ya se nos quitará. Y luego también dice en el versículo 12, y el nombre también se nos escribirá el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es ese nombre? Se llama la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque seremos habitantes, ya pertenecedores de estar en esa ciudad por la eternidad. Y vamos a hablar de la Nueva Jerusalén más adelante, no ahora, sino más en detalle, como Juan lo vio. Y por último, dice que nos escribirá el nombre nuevo de Cristo. Y mi nombre nuevo. Un nombre que no se sabe exactamente cuál es ese nombre. Que en el momento que estemos allí se nos dará. Pero sabemos que ese nombre representa que Cristo viene. Representa que Cristo viene pronto. Cuando Cristo dice mi nombre nuevo, va a significar que Él va a venir. Y nos va a llevar con Él para estar por siempre. No sé si usted, ahora que hemos terminado de ver este pasaje, se pudo notar algo. No sé si pudo verlo. Este mensaje a la iglesia de Filadelfia no tiene nada que amonestarle. Cristo no amonesta nada a esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba al 100, si queremos ponerlo así. Pasó la calificación con una A. Y aquí en Estados Unidos se le llama una A y una crucita. En muchos lugares se pone un 10, un excelente, un aprobado. Esta iglesia pasó la prueba, esta iglesia pasó el examen, esta iglesia pasó el análisis que Cristo le hizo. Y gloria a Dios, porque alguien piensa, no, pero es que es imposible agradar a Dios al 100%. No, mis hermanos, esta iglesia, aunque tenía cosas en su contra, poca fuerza, tenía allí a gente que le hacía la contraria, lo perseguían, les inventaban cosas y decían muchas cosas en contra de ellos, que eran los de la sinagoga de Satanás, los que decían ser judíos y no lo eran, y que mentían. Aún así, que esta iglesia era una iglesia pobre, con poca fuerza y con muchas cosas en contra, aún así se mantuvo firme. Se puede. Podemos vivir agradando a Dios. Usted quizás piensa, pero es que quizás yo no sé mucho de la Biblia. Mis hermanos, puede aprender más. Puede saber más, pero el no saber de la Biblia no puede ser una excusa para no hacerlo. Usted puede aprender más. O alguien dice, no, pero ahora que no hay iglesias abiertas, ¿cómo podemos? El Espíritu Santo está con usted. No está solo. Cristo nos prometió que estaría su Espíritu Santo para animarnos, para consolarnos, para enseñarnos lo que necesitaríamos saber de Cristo Jesús. Entonces tenemos al mejor maestro, el Espíritu Santo. Usted no está solo. Y además nos tiene a nosotros como iglesia, aunque estamos en la distancia, pero tenemos un grupo que nos apoyamos en oración, en ánimo, en estudios, y esto también nos ayuda a crecer más. Pero no estamos solos. Esta iglesia, aunque era una iglesia con pocos recursos y muchas limitaciones, esta iglesia se mantuvo firme. Hay esperanza. Y además, en el momento de la prueba que viene para todo el mundo, Cristo promete que ha de guardar a la iglesia. Hermano, yo me siento aliviado. Yo me siento con paz de que Él, que conoce mis obras, conoce la obra de la iglesia, conoce su nombre, su vida, conoce de usted. Él está para guardarlo, para protegerlo, para cuidarlo, para animarlo. Además, el apóstol Pablo dice
el morir es ganancia. Si acaso por este virus alguien muriera, pues para el creyente hay una esperanza más grande: estar con el Señor. Yo sé que causaría un dolor momentáneo en la familia por la pérdida, pero el que es creyente y la familia es creyente en Cristo, sabemos que hay una mejor promesa para el que muere en Cristo. Hay una esperanza. Hay lo que Cristo dijo, que Él nos levantará, nos resucitará en el día postrero. Entonces, mis hermanos, el vivir tiene su beneficio, pero el morir todavía es mucho más. Y el apóstol Pablo dice: yo no sé ni qué escoger, si quedarme aquí y predicar y ayudarle a ustedes o ir con el Señor. No sé qué escoger. Y el apóstol Pablo estaba en esa encrucijada. Quería estar con el Señor, pero quería completar el ministerio que Dios le había dado. Así es el creyente que tiene totalmente la confianza en el Señor. Pueden venir pruebas, pueden venir momentos difíciles. Como seres humanos nos va a doler. Como seres humanos nos vamos quizás a preocupar, a sentir qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Es normal como seres humanos, pero en medio de este sentimiento hay que decir: yo alzaré mis ojos a los cielos, porque yo sé que de allí viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Dios. Jehová es mi pastor, dice otro pasaje muy, muy bonito, y nada me faltará. Clama a mí, yo te responderé, dice otro pasaje. Y así podemos encontrar tantas promesas maravillosas que nos animan a confiar, a esperar, a ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Estamos viviendo un tiempo de prueba a nivel mundial. Lo estamos viviendo. Tal vez no es una persecución, pero a la vez es una prueba a nivel mundial. Entonces vemos que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es viva y eficaz y es real. Entonces, ¿qué dice el último versículo de esta iglesia? Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tiene usted oído? ¿Escuchó lo que dijo Dios para usted hoy? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, escuchemos, prestemos atención y retengamos ese mensaje. Cristo tiene las llaves. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Cuando Dios cerró el arca de Noé, muchos pensarían que Noé fue quien cerró la puerta del arca. Pero no, fue nuestro Dios que cerró el arca de Noé, y lo cerró de afuera hacia adentro. Significa de que Noé no la pudo cerrar, fue Dios y la selló. ¿Qué quiere decir también aplicando a esto? Que cuando Él cierra, nadie puede abrir, porque solamente Él tiene el control y el poder. Por lo tanto, mis hermanos, tenga confianza. Si usted ha tenido miedo, incertidumbre, no sabe cómo va a pasar todo esto, si volveremos a ser normales, una vida normal como antes, si los niños volverán a la escuela, si usted volverá a un trabajo, si la economía se vendrá a mal, no sabemos. Confíe en el Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice su palabra. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios está guardando a la iglesia. Y este es un momento de prueba para el mundo, para saber a dónde está su fe. Gracias a Dios, usted y yo, nuestra fe está puesta en nuestro Dios. Ahí mantengamos nuestra fe y no dudemos. Afirmémonos más, que este tiempo sea para afirmarnos, para retener lo que Dios nos ha dado y no soltarlo. Reténgalo y no se suelte de esa bendición que Dios le da. Pues mis hermanos, este ha sido el estudio bíblico de este día. Tiene Dios una promesa para usted y para mí. Mantengámonos en el camino. Antes de despedirnos, queremos felicitar a mi hermana Sobeida. Me están diciendo que está de cumpleaños y qué bendición saber de que Dios le ha dado un año más a mi hermana Sobeida. El llegar con su familia, el estar con ellos, el disfrutar
toda la familia y de todas las bendiciones que Dios le ha mostrado. Nos llenamos de gozo, de alegría, y vamos a hacer una oración también especial por mi hermana Sobeida para que Dios le conceda muchos años más y que Dios conceda los deseos de su corazón y que también pueda ver todas las bendiciones que Dios aún tiene para ella en su vida. Vamos a orar y vamos a orar también por los que nos están viendo y que sabemos que este estudio esperamos que sea de bendición para sus vidas. Si no lo logró ver completo, espere unos segundos, unos minutos y ya va a aparecer el video completo para que usted lo pueda ver, la parte que le faltó de este estudio. Entonces, mis hermanos, mi anhelo es que usted aprenda de la palabra del Señor. Quizás no es un estudio muy profundo al 100%, porque hay tanto que podemos rescatar de este pasaje, pero yo quiero traerlo de una forma más simple, una forma más aplicable a nuestra vida y con el principal centro del mensaje para que podamos tomarlo y vivir para él. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, por todas las bendiciones, mi Dios, que nos has dado. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en este pasaje encontramos que tú tienes el señorío. Tú eres Señor en la tierra, eres Señor en los cielos y eres Señor y tienes poder total sobre la muerte. Y eso, mi Dios, hace que confiemos que tú tienes total control en todas las situaciones. Eso nos da paz, nos da calma, nos da esperanza. Gracias, Cristo. Y también dice tu palabra en este día que tú nos vas a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y lo estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de prueba en el mundo. Ahora, Señor, te pido que nos ayudes a permanecer pacientes en ti. Pacientes en tu nombre, que tengamos paciencia y en esa paciencia también que actuemos en fe. Porque tú esperas que tu pueblo no solamente se quede esperando, sino también avance. Y en ese avance es predicar tu palabra. Tú ya nos has abierto una puerta. Y mientras vemos cómo tú actúas en nuestra vida, vamos a aprovechar esa puerta abierta como iglesia para predicar tu palabra. Ayuda a mis hermanos y dales ideas creativas para poder hablar a sus amigos, sus familiares, que puedan hablar de Cristo y mostrar el evangelio. Ayúdalos, Señor, dales esa habilidad para poder hacerlo. Dale palabras, dale ideas, cómo pueden aprovechar esta puerta abierta que tú has abierto, mi Dios, y nadie más podrá cerrarla, aunque trate el mundo, trate el pecado, trate lo que va contra de Cristo. Cerrarla no podrá porque tú la tienes abierta y hay que aprovechar esta puerta y ayuda a mis hermanos que la puedan aprovechar. Nos llenamos de gozo también, Señor, de saber que mi hermana Sobeida está cumpliendo años en este día. Señor, te la pongo en tus manos, bendícela, cuídala, mi Dios, así como hasta este día tú le has guardado, le has protegido, le has bendecido, mi Dios. Síguele haciendo de una manera grande y especial en su vida, mi Dios. Bendice a mi hermana Sobeida, guárdala, Señor, y que todas las cosas que tú tienes para ella, Señor, tú se las muestres de una manera en tu tiempo y perfecto, Señor, como tú lo tienes preparado. Bendícela, mi Dios, bendice a su familia, bendice tanto a la familia que vive acá en Estados Unidos como la que vive en Venezuela. Guarda toda esta familia, Señor, para que también de esa manera mi hermana pueda tener gozo de escuchar que su familia, aún en medio de la prueba, está bien y está segura en tus manos, Señor. Bendícela y concede los deseos de su corazón, mi Dios. Y yo sé que tú tienes todo su vida en sus manos y todo control en su vida y todo irá para bien, Señor. Bendícele grandemente y nos gozamos. Y así por todos mis hermanos y hermanas que han visto este estudio bíblico de este día miércoles, mi Dios, bendícelos grandemente. Llena sus hogares de paz, de bendición, de esperanza. Mi Dios, que en medio de la prueba podamos poner nuestros ojos en ti, Señor. Que podamos esperar en ti y confiar en ti totalmente, Señor, de que tú harás tu obra
y ya estás haciendo tu obra en nuestra vida. Guárdanos, Señor. Queremos ser vencedores. Queremos ser vencedores, llegar hasta el final, estar listos y preparados hasta el final, porque al vencedor, al que perdura hasta el final, a ese se le dará la oportunidad de tener su corona, de tener el premio que tú, Señor, has preparado para nosotros. Gracias, Cristo. Queremos estar por siempre en tu presencia y ayúdanos que en esta carrera que tenemos en este mundo podamos ser vencedores, y solo lograremos ser vencedores con Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos, y la honra y la gloria es para ti. Amén. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo, que ya nosotros somos más que vencedores. Usted ya es un vencedor, mis hermanos, por haber creído en Cristo como Señor y Salvador. Siga adelante, porque ya somos vencedores, pero necesitamos llegar al cielo perseverando hasta el final, reteniendo lo que Él nos ha dado, para ser coronados, para ser premiados con la bendición que Dios ya tiene listo para usted y para mí. Que el Señor les bendiga, y mi deseo es que la gracia y la paz de nuestro Dios siempre reine sobre su vida, y seguiremos orando y seguimos orando por ustedes en nuestras oraciones pastorales. Oramos para que Dios siga añadiendo bendición, que Dios les guarde y que Dios esté con ustedes. No están solos, mis hermanos. Está Dios con usted, pero también cuenta con nuestro apoyo, nuestras oraciones, y si necesitan hablar con un pastor, cuente con nosotros. Estamos para apoyarle, animarle, y en lo que podemos ayudarle. Que el Señor le bendiga, y es un placer siempre que usted nos permita entrar a su hogar, donde usted está, para compartir la palabra. Bendiciones, y en esta semana no se olvide: jueves, nuestra oración pastoral de intercesión. Viernes, Pastor Freddy con el mensaje. Y el domingo con el tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Amén.